Buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos a una clase más de historia de la iglesia. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Tiene que ver con algunas dificultades que la iglesia ha atravesado en los primeros 500 siglos. Entonces, son momentos muy tensos, momentos muy cruciales. Habíamos estado reflexionando sobre aquellos momentos en los que la iglesia está definiendo sus doctrinas, está aclarando algunos temas que no ha sido muy bien expuesto. Entonces, en esta noche vamos a trabajar y desarrollar uno de los aspectos más importantes de la iglesia. Voy a compartir pantalla y vamos a reflexionar sobre una de las controversias más famosas, importantes, controversiales, pero en la que se definió una de las doctrinas más importantes de la iglesia cristiana. Entonces, habíamos estado pensando en las últimas clases cómo las decisiones que tomaron tanto el emperador Constantino y su sucesor Teodosio hicieron de la iglesia una iglesia oficial. Pasó la iglesia cristiana de ser perseguida a una iglesia tolerada. Entonces, en ese contexto, se comienzan a desatar un conjunto de controversias. En la historia de la iglesia se les llama controversias teológicas. Y hubo, por supuesto, muchas, ¿no? Entonces, contra el donatismo, contra el arrianismo, contra el pelagianismo. Entonces, vamos a estudiar una de las más importantes. Entonces, en esta noche vamos a estudiar la controversia arriana. Fue un momento crucial, importante, donde se define la doctrina prácticamente de la Trinidad. Desde entonces, la iglesia cristiana hasta ahora, confesamos esta doctrina llamada la Santísima Trinidad. Y obviamente que no, algunos grupos aún contienen y siguen creyendo lo que Arrio en su momento sostuvo. Entonces, quiero empezar con una afirmación. Como nosotros somos creyentes, tenemos nuestra doctrina centrada en la palabra de Dios. La Biblia para nosotros es la autoridad máxima en temas de doctrina y práctica. Entonces, y tenemos documentos subordinados como los credos, los catecismos, las confesiones de fe, que tienen un uso muy importante en la clase de discipulado, de catecumenado y cuando queremos adoctrinar a los fieles. Entonces, es importante revisar lo que nosotros como creyentes creemos con respecto a la Trinidad. En el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 6, hace la siguiente interrogante: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Esto es muy importante, hermanos, porque incluso en estos últimos días se ven que algunos líderes evangélicos no están muy claros con respecto a la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster con respecto a la cantidad de personas que hay en la divinidad? Dice, hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Esto es nuestra doctrina. Esta es la doctrina cristiana. Creemos en un solo Dios en 3 personas. ¿Ok? Hay un orden santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no porque el Hijo va en segundo lugar o el Espíritu Santo en tercer lugar, es menos santo, menos poderoso, menos en gloria que los dos
que van adelante. Tenemos una unidad santa, pero en 3 personas. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a remontarnos al siglo IV, donde la iglesia en su momento va a enfrentar a una de las grandes enfermedades que surgió en Alejandría. ¿Dónde empieza la controversia arriana? ¿En qué lugar? La controversia arriana, esta nueva herejía que se va a enseñar, que se va a comenzar a enseñar, a creer y a difundir, va a empezar en una de las iglesias importantes de Oriente, va a ser en Alejandría. Ya ustedes pueden ubicar ahí, por ejemplo, en este gráfico, en este mapa, donde está Alejandría. Entonces, allí es donde estalla, donde inicia este problema trinitario. O sea, no surge en otra iglesia, no surge en la iglesia de Antioquía ni en la de Jerusalén, sino justamente en Alejandría. Entonces, ahí son los sucesos que van a tener lugar previos al concilio de Nicea. Podemos ver ahí que hay lugares ya cristianos, donde hay presencia de iglesia cristiana. Si ustedes pueden ver ahí toda la parte de Roma, todo lo que es Hispania o Galia, ya había iglesia cristiana. El cristianismo se había expandido por todos los alrededores del Mediterráneo. Cartago, Cirene, Alejandría, la Odisea, Corinto, Roma, Marsella. Había iglesia cristiana, incluso la más remota vendría a ser de Córdoba. ¿Ya? Justamente uno de los obispos de este lugar va a estar en Nicea, va a participar en Nicea. Entonces, ¿cómo es que se desata todo este problema? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos geográficamente donde estalla, donde inicia el problema. Es en Alejandría. Entonces, ¿qué sabemos de Alejandría? Siempre es bueno saber los pormenores, la historia, el pasado de la iglesia de Alejandría. Entonces, aquí, como siempre, tenemos que hacer uso de una de nuestras fuentes muy importantes en historia de la iglesia. Tenemos que revisar a Eusebio de Cesarea. Eusebio, en su libro Historia Eclesiástica, nos da 3 importantes informes sobre la iglesia de Alejandría. Lo primero que Eusebio nos dice es que la iglesia cristiana de Alejandría es una iglesia que fue fundada por Marcos. Sí, por Marcos, el que probablemente haya escrito el primer evangelio. Entonces, y que según el testimonio de Papías, vendría a ser todo un resumen de las prédicas del apóstol Pedro. Entonces, Marcos comienza a escribir su evangelio escuchando al apóstol Pedro. Papías dice que lo hace de una manera desordenada, pero al fin y al cabo escribe. Y este autor, este evangelista, es considerado como una de las personas a quienes se les va a encargar, a quien se le va a encargar ir a Alejandría, prácticamente al norte de Egipto. Entonces, ¿qué nos dice Eusebio? Lo primero que nos dice es que Marcos se dice que fue el primero en ser enviado a Egipto para anunciar el evangelio, que previamente había escrito y que fue la iglesia de Alejandría la primera en ser establecida. Lo que Eusebio nos está queriendo decir es que en la región del norte de África, de Alejandría, perdón, de Egipto, ya había varias iglesias cristianas formadas. Pero de entre todas ellas, la primera fue la iglesia de Alejandría. O sea, tiene un origen apostólico. En tanto, el mismo evangelista Marcos fundó esa iglesia. Esa es la primera información que nos da Eusebio. La segunda información que nos da Eusebio es que habla de la membresía. Él dice en uno de sus capítulos que había muchas multitudes de hombres y mujeres. O sea, lo que está describiendo es que era una iglesia en crecimiento.
¿Mm? No está describiendo la iglesia de Antioquía, está describiendo la iglesia de Alejandría. Entonces, lo que Eusebio nos está diciendo es que era una iglesia que estaba creciendo y que tenía una multitud o muchas multitudes, mucha gente, muchos creyentes. Entonces, esa es la segunda información que nos da Eusebio. Y la tercera información que nos da es que menciona los principales líderes, nos dan nombres de obispos y de líderes que estuvieron a cargo en la dirección de esta naciente iglesia en Alejandría. Eusebio dice, Aniano fue el primer obispo de Alejandría. Aniano, no sabemos mucho de él. Después de Marcos. Eso quiere decir que Marcos estuvo trabajando en toda esa región y al parecer fue Aniano quien se quedó ahí como el director, el dirigente, el obispo de esa iglesia. Además, Eusebio nos dice que después de Aniano vino un tal Abilio. Entonces, Marcos, Aniano, Abilio vienen a ser, digamos, los fundadores de esta importante iglesia en esta región de Egipto, Alejandría. Y hermanos, con el correr del tiempo, esta iglesia de Alejandría se va a convertir en una de las iglesias más importantes e influyentes, a tal punto que incluso va a formar con todas las características y con todo el equipo de obispos que tenían, incluso van a formar una escuela de pensamiento, una escuela teológica. Por aquellos años, las dos escuelas teológicas más importantes va a ser la Antioquía y la de Alejandría. Ya son dos corrientes de interpretación, manejaban dos hermenéuticas totalmente distintas. La de Antioquía era en su hermenéutica más literal, ¿ya? Ellos estaban muy pegados a la letra. Y los de Alejandría estaban muy inclinados siempre a la alegoría, a encontrar siempre un significado detrás de los símbolos. Entonces, esta diferencia siempre hubo en estas dos iglesias. Pero en la iglesia de Alejandría también, no solamente era importante porque era la sede de una gran escuela de pensamiento, sino también, yo creo, por dos cosas. Primero, que por ahí pasaron grandes teólogos. Clemente de Alejandría, Orígenes, el propio Alejandro de Alejandría, del quien vamos a hablar hoy, y el mismísimo Atanasio de Alejandría. Este grupo de teólogos y otros más que nos vamos a mencionar, le darán brillo, calidad en el pensamiento y en la defensa de la doctrina cristiana. Y en segundo lugar, también porque en Alejandría se va a desarrollar un conjunto de trabajos culturales y a tal punto que incluso vamos a tener una de las bibliotecas más grandes que se encontró en la época, la Biblioteca de Alejandría. Y no debemos olvidar que la Septuaginta también fue hecho en esta zona. Entonces, Alejandría era de todas maneras una iglesia muy influyente con un pasado muy grande. Entonces, es en esta iglesia donde se va a iniciar esta herejía. Aquí va a nacer esta herejía, del cual hasta ahora creo no nos hemos podido liberar, porque todavía por ahí hay grupos que son arrianos en su pensamiento trinitario. Entonces, ¿qué sabemos de Arrio? Arrio sabemos que era un presbítero, ya no era obispo. En ese tiempo pareciera que encontraban cierta diferencia porque en los concilios, al parecer, quien va a hablar no va a ser Arrio, sino un obispo. Entonces, este presbítero gozaba de cierta autoridad en la iglesia de Alejandría. Era una iglesia, como hemos dicho, muy estable y muy importante, y Arrio era uno de los presbíteros de esta iglesia. Entonces, las iglesias como las nuestras, por ejemplo, tenemos presbíteros, ¿no? Entonces, y todos los presbíteros formamos un consistorio juntamente con el pastor. Entonces, la iglesia de Alejandría tenía
digamos, un consistorio, y el problema va a ser con uno de los presbíteros de su consistorio, Arrio. ¿Cuál fue el problema de Arrio? Entonces, vamos a resumir este asunto. El problema de Arrio es que Arrio tenía el problema con respecto a la divinidad de Jesús. Arrio no sabía cómo debía interpretarse la divinidad de Jesús. Tenía problemas y problemas hermenéuticos. O sea, no podía llegar a entender muy bien con respecto a la divinidad de Jesús. Entonces, él comenzó a gestar y a pensar y a desarrollar pensamientos equivocados con respecto a la divinidad de Jesús. Entonces comenzó a enseñar lecciones totalmente distintas a la doctrina ortodoxa que se profesaba en todas las iglesias cristianas. A eso es lo que nosotros llamamos herejía. La herejía no es otra cosa que hay un error en la doctrina que profesa la iglesia. Entonces, estas nuevas enseñanzas que Arrio estaba desarrollando, comenzó a enseñar en la iglesia de Alejandría y al parecer llegó a oídos de los líderes de Alejandría y llegó a oídos del pastor. En este momento el pastor, el obispo de la iglesia de Alejandría, era este gran hombre, sabio, muy erudito, muy pastor también, pero muy valiente para cuidar la doctrina, Alejandro de Alejandría. Alejandro de Alejandría va a enterarse de las enseñanzas de Arrio y prácticamente va a comenzar a enfrentarlo. Entonces, con el primero con quien va a discutir Arrio va a ser con su pastor. Obviamente los pastores, cuando estamos a cargo de una iglesia, cuando vemos que hay algo que de repente no está marchando bien, sea de doctrina o práctica, a veces nosotros vamos y conversamos y tratamos de ilustrarle mejor, hacer entender mejor, ¿no? Entonces, en el caso de Arrio, la primera persona con quien se enfrenta va a ser con su pastor, Alejandro de Alejandría. Arrio sabemos que no tenía un profundo conocimiento. O sea, no era un Ignacio de Antioquía, menos un Atanasio, pero tenía una gran habilidad para el debate. O sea, una persona que podía desenvolverse y poder exponer su pensamiento aun cuando no haya profundidad en lo que estaba diciendo. Entonces, este es el presbítero Arrio. Entonces, ¿cómo es que estalla el asunto? Hay que decir, hermanos, que en los primeros años los cristianos no tuvieron un concepto claro de la Trinidad. Esto tenemos que reconocer. Por eso decía al iniciar que son años decisivos en la que los cristianos están definiendo ciertas doctrinas. Por eso es importante los concilios, los credos. Incluso, hermanos, estamos en la época donde se está definiendo el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento sabemos que se cierra más o menos en el siglo V. Los sínodos de Hipona y de Cartago van a definir el Nuevo Testamento en el siglo V. Entonces, y este problema de Arios en el siglo IV. Entonces, si se dan cuenta, son años decisivos para el cristianismo. Entonces, hay que reconocer que estos primeros padres apologistas, como hemos visto, han hecho un esfuerzo por defender la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia. Entonces, en algunos temas, como en el caso de la Trinidad, que dicho sea de paso, la Trinidad es una doctrina, una de las doctrinas más complicadas de explicar, ¿no? Entonces, no había mucha claridad al respecto. Entonces, casi siempre cuando los teólogos de los siglos III y IV salían a defender, casi normalmente caían en subordinacionismo, ¿no? Distinto a nosotros, porque ahora nosotros tenemos 2000 años de reflexión trinitaria y cristológica y teológica. Tú y yo tenemos libros de teología,
tenemos centros de teología para poder ir y formarnos, tenemos pastores a quien podemos consultar. O sea, ya tenemos 2000 años de reflexión teológica, pero estos cristianos del siglo III y IV están aprendiendo, están echando el fundamento. O sea, también hay que ser muy justos al momento de juzgar la obra de estos santos padres. A veces nosotros podemos decir en este tiempo, pero mira, ¿cómo es posible que hizo de esta manera o definió de esta manera o usó estos ejemplos como en el caso de las manos de Dios, en el caso de Hipólito? Entonces, pero hay que entender en su momento, son cristianos que se están esforzando por explicar, y su propósito no es malograr la doctrina cristiana, es proteger. Tanto protegen que al final también caen en subordinacionismo. Entonces, ha habido personas como Tertuliano que se adelantaron a su época elaborando una definición muy acertada para su tiempo. Incluso Tertuliano va a ser el primero que va a usar la palabra Trinidad. Tenemos que dar gracias a él porque él es el que introdujo esta palabra. Entonces, ¿cómo es que entendemos este asunto? Como no estaba muy claro, comenzaron a surgir distintas herejías, distintas expresiones heterodoxas sobre la concepción de la doble naturaleza de Cristo, de la Trinidad. Entonces, entre todas estas hay una desviación trinitaria llamado el monarquianismo. Creemos que el monarquianismo que estaba pululando por toda esa región influyó mucho en Arrio. El monarquianismo sostiene que Dios es una unidad absoluta que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La preocupación más grande del monarquianismo es preservar la unidad divina. Preservan tanto la unidad, insisten mucho en la unidad, que se destruye, por decirlo de alguna manera, la distinción entre las personas. Nosotros creemos que sí, hay un solo Dios, pero también reconocemos que creemos en 3 personas. Entonces, el monarquianismo, por el afán de insistir en la unidad divina, en esa unidad absoluta, entonces hace que se pueda descuidar la distinción de la relación entre las personas de la Santísima Trinidad. Entonces, allí es donde se va a originar el pensamiento equivocado de Arrio. Entonces, para Arrio se le va a hacer difícil a Arrio entender la existencia de en el pensamiento de él, 2 dioses o 2 seres con características similares. Entonces, no puede ser. Uno tiene que ser Dios y el otro no. Entonces, Arrio tuvo serias dificultades. Entonces, cuestionó la divinidad de Jesucristo. Y hermanos, aquí empezó todo. Desde el momento que Arrio cuestiona la divinidad de Jesucristo, desde entonces se ha venido enseñando también este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas. ¿Qué dice Arrio en su teología, en su doctrina? Arrio dice que el Hijo tuvo un comienzo, pero Dios es sin principio. O sea, no puede haber 2 personas que no tengan principio. Solamente Dios es el que no tiene principio. Si solo Dios es el único que no tiene principio, entonces cualquier otro sí tuvo principio. Entonces, con este principio, con esta axioma, Arrio va a sostener que Dios no fue siempre Padre. Dios no fue siempre Padre. Hubo un tiempo cuando Dios era solo. Y el Hijo no fue siempre Hijo. Hubo un tiempo en que no existía. Era más o menos, el ejemplo sería los seres humanos, nosotros, tanto los varones y mujeres, nacemos como personas normales, pero ¿cuándo es que llegamos a ser padres y cuándo llegamos a ser madres?
cuando una mujer llega a ser madre y cuando un varón llega a ser padre. No podemos decir que toda su vida, una persona que tiene 3 hijos, no podemos decir que toda su vida fue padre. Entonces, en el razonamiento de Arrio, una persona llega a ser padre desde el momento que engendra un hijo. Esa es la idea. Entonces, en el caso divino, en la divinidad, si el hijo tiene un comienzo, si el hijo tiene un punto de partida, un punto de inicio, entonces, antes de ese punto, no existía el hijo. Por tanto, si no existía el hijo, el padre no era padre. Claro, en el pensamiento de Arrio, si el hijo tiene existencia en un punto, entonces antes de ese punto, el padre no es el padre, no es padre porque no había hijo. El padre llega a ser padre desde el momento que engendra al hijo. Y si el padre no siempre fue padre, entonces el hijo no fue siempre hijo, fue hijo desde este punto. Entonces, esto comenzó a Arrio a cautivarle como doctrina, buscó argumentos bíblicos y encontró versículos que presentaban a Jesús menos que el Padre. Y con esas interpretaciones y con esos versículos que él va a encontrar, prácticamente va a defender y a enseñar su doctrina arriana. Con algunos versículos que él va a encontrar, va a sostener que el Hijo tiene conocimiento limitado. Hay un versículo en Marcos 13:32 donde dice que sobre el día del Señor nadie sabe, ni aún el Hijo. Cuando dice ni aún el Hijo, para Ario dice, entonces el Hijo tiene conocimiento limitado. Porque hay algunas cosas que el Hijo ni siquiera conoce. Porque si fuera Dios el Hijo, entonces conocería todo. Pero la Biblia lo presenta como si no conociera ciertas cosas. ¿Se recuerdan del pasaje del joven rico? Cuando vino el joven rico y se hincó delante de Jesucristo y le saluda con esta expresión, Padre bueno, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y recuerdan que Jesús le hace una aclaración y le dice, no me llames bueno, solo hay uno bueno. Entonces, cuando Arrio encuentra esto, dice, entonces el Hijo tiene bondad limitada. El problema es acá, hermanos, un problema de hermenéutica. ¿Cómo interpretar? Jesús no está enseñando en este texto que es menos que el Padre en cuanto a bondad, a poder. Jesús está dando una gran lección, un gran discurso sobre atributos de Dios. Quiere llevar a hacerle reflexionar al Hijo en la bondad del Señor. Bueno, entonces, con todo esto, Arrio concluye de la siguiente manera. El Hijo es inferior al Padre y el Hijo sí tuvo un principio. Esto es el arrianismo. Y esto obviamente va a desembocar en este pensamiento que dice Jesús no es Dios. ¿Recuerdan ustedes qué grupos en este tiempo tienen esta forma de pensar con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Yo no lo voy a decir, pero supongo que ya tú tienes en mente. Es por eso, hermanos, en este tiempo y posteriormente, sobre todo cuando ya encontramos al Imperio Bizantino y todo eso, cuando la divinidad de Jesucristo va a ser continuamente atacada, en los lienzos y en las pinturas, en los frescos que van a adornar algunos monasterios y algunos lugares, vamos a encontrar el Cristo Pantocrator. ¿Ya? Entonces se presenta a Jesucristo como el gobernador, Panto todos, Crator gobernador, el que tiene al mando todo, ¿no? Entonces, el Pantocrator es el resultado del ataque continuo de la divinidad de Cristo durante la Edad Media. Entonces, y justamente eso es lo que hizo el arrianismo. Echar varios dardos a la divinidad de Jesucristo. Entonces, para Arrio, Jesucristo puede ser una gran persona, pero no Dios. Entonces, hasta aquí estaba planteado el problema. Entonces, ¿cómo se enfrenta el asunto?
La respuesta viene, yo creo, en dos momentos. La primera respuesta, obviamente, viene del pastor Alejandro, Alejandro de Alejandría, obispo. Entonces, al enterarse, él va a comenzar a enfrentar a Arrio y lo va a hacer de buena manera. Ustedes pueden leer el libro de Berkhoff, Historia de las Doctrinas, o Justo González en Historia del Cristianismo. Ambos presentan a Alejandro enfrentando a Arrio de la mejor manera. Él trató de explicarle, porque puede ser que su presbítero no entienda algunos versículos, como de hecho que hay en algunas iglesias cuando hay presbíteros o algunos líderes que no entienden bien algunos temas, y tenemos que ayudarles a entender sin que haya caído en herejía. Simplemente es un interés por querer disipularle y ayudarle a entender algunos temas que de pronto no esté entendiendo bien. En este caso, Alejandro de Alejandría comienza a disipular a Arrio, a hacerle entender. A partir de la eterna filiación del Hijo, le explicó por todos los medios. O sea, la eterna filiación que va a ser digamos, la posición de Atanasio. Atanasio va a defender la plena filiación del Hijo, la eterna filiación del Hijo. O sea, que el Hijo fue siempre eternamente Hijo. ¿Ya? Entonces, Alejandro trató de enseñar, trató de hacerle entender a Arrio que pueda reflexionar. Va a usar el libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, verso 3, donde habla de la misma sustancia. Vamos a leer aquí Hebreos capítulo 1. Si tienen Biblia, pueden ustedes buscar allí. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está hablando de Jesucristo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y quien sustenta todas las cosas. Alejandro le comenzó a explicar cómo es siendo el resplandor de su gloria. Y a partir de una teología también basada en los postulados del credo apostólico, Alejandro continuó haciéndole entender a Arrio. Y aquí yo quiero detenerme un tantito, abro paréntesis, la importancia de los credos, hermanos, la importancia de los catecismos, la importancia de las confesiones de fe, que para nosotros los cristianos reformados son documentos subordinados a la palabra de Dios, juegan un papel importante en la defensa de la doctrina. ¿Cómo es que en este tiempo, hermanos, los líderes, los cristianos, cuidaban a los hermanos en la doctrina? Enseñándoles, orientándoles, y para esto los credos jugaban un papel muy importante. Era como una especie de protección para cuidar la doctrina cristiana. Y creo en este tiempo también tenemos que tomar ese criterio para poder cuidar a los hermanos de que puedan caer en doctrinas erradas o desviaciones trinitarias. Cierro paréntesis aquí. La defensa de la eterna divinidad del Hijo, y a partir de la teología, como decía, expresada en el credo apostólico, trató de hacerle entender a Arrio, de que Arrio entre en razón. Pero creo cada vez que conversaba con Arrio, Arrio cada vez no entendía. Entonces, ¿qué hace Alejandro de Alejandría? Convoca un sínodo en el año 321. Entonces, muchos obispos y pastores van de Egipto, es un sínodo local, regional. Entonces comienzan a ver el asunto y condenan la enseñanza de Arrio. Y a Arrio se le depone de su cargo y se le expulsa. Entonces es una primera medida que se toma contra Arrio. Arrio sale de Alejandría, entonces él va a ir en busca de alguien que le pueda ayudar. Entonces, pero para Alejandría, la ausencia de Arrio de alguna manera representaba ya tranquilidad, porque ya no estaba moviendo, creando inestabilidad doctrinal en la iglesia de Alejandría. Lo interesante es que Arrio haya cabida, hay espacio, hay alguien que le recibe con los brazos abiertos, y ese va a ser
uno de sus grandes amigos, Eusebio de Nicomedia. No hay que confundir con Eusebio de Cesarea, que también va a estar en el Concilio de Nicea. Este Eusebio de Nicomedia va a recibir a Arrio en su iglesia, en su región, y va a abrir espacio para que Arrio pueda enseñar. Y obviamente Eusebio de Nicomedia abraza el arrianismo y se va a convertir también junto con Arrio en uno de los defensores máximos del arrianismo. ¿Cómo creen que se sintió Alejandro de Alejandría? Obviamente protestó y cómo es posible de que de aquí nosotros le expulsamos y le disciplinamos y otra iglesia le levanta la disciplina. Se parece mucho a algunos casos en estos tiempos también. Pero en esta situación, Arrio continuó enseñando y difundiendo. Y hermanos, a tal punto fue la difusión del arrianismo que el arrianismo comenzó a crecer de una manera alarmante, a tal punto que puso en inestabilidad todo el imperio. El segundo momento de respuesta ya viene del gran teólogo llamado Atanasio. Muchos historiadores llaman a Atanasio el defensor de Nicea, el gran defensor de Nicea. Y creo que es el verdadero opositor de Arrio. Un hombre fuerte, inflexible y firme en lo que se refiere en la defensa de la verdad. Atanasio era una persona muy erudita, una buena preparación, y él siempre enfatizaba fuertemente la unicidad de Dios. Además, Atanasio se esforzó por presentar siempre a Jesucristo como Dios en el sentido pleno de la palabra. Y como decía anteriormente, defendió la plena filiación del Hijo. Y de hecho, Atanasio, cuando ya muera Alejandro de Alejandría, obviamente Atanasio va a ser el sucesor de Alejandro de Alejandría. Y la manera como llega Atanasio a ser obispo es increíble. Él llega por aclamación. Dice la gente cómo comenzaba a aclamarlo cuando ya no tenían obispo y el pueblo comenzó a vox populi, ¿no? Todos estaban aclamando que Atanasio sea el pastor. En ese tiempo había por aclamación también, ¿no? Entonces era muy interesante. Atanasio fue muy querido por su labor apologética, por esta labor tan importante de defensa. ¿Dónde queda Nicea? Ustedes pueden ubicar aquí en este mapa, aquí es donde se llevó el famoso concilio, ¿ya? Entonces, quien lo convoca va a ser el emperador Constantino. Hermanos, cuando el arrianismo comienza a crecer y a tomar figura ya de amenaza, porque amenaza la estabilidad del imperio, Atanasio va a enviar a uno de los obispos más renombrados de la época para que pueda averiguar qué está pasando en Oriente. Envía a Ocio de Córdoba. Y Ocio de Córdoba va hacia Alejandría y recorre por toda esa zona y se da cuenta que el asunto era un poco más grande de lo que él estaba pensando. Vuelve y da el informe a Constantino y le dice, esta situación ya salió de los límites, ¿no? Entonces, eso hace que el emperador Constantino convoque al concilio de Nicea. Incluso se dice que fue el emperador Constantino que financió muchos de los viajes a Nicea. ¿Cuándo se desarrolla Nicea? En el año 325 después de Cristo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito fue resolver la disputa trinitaria. Entonces, cientos de obispos fueron a Nicea de distintos lugares, se presentaron, viajaron, fueron convocados. Creo que en Nicea estaban los grandes obispos y teólogos de la época. Miren cómo Eusebio de Cesarea describe el concilio de Nicea en su libro. Dice, los más antiguos, distinguidos ministros de Dios, de Siria, Fenicia y Arabia,
Palestina, Egipto, tebanos, libios, de la región de Mesopotamia, Persia, el Ponto, Galacia, Panfilia y Capadocia, Asia y Frigia, Tracia, Macedonia, Acaya, Egipto y de España. Y miren cómo dice Eusebio, ¿ah? Y de España, uno de gran fama, asistieron a Nicea. O sea, hermanos, era un concilio de toda la iglesia, de todos los líderes de la iglesia, de todos preparados, los más grandes teólogos de la época. Y cuando llegó la fecha del concilio, podríamos ver que estuvieron de varios lugares y prácticamente había dos partidos que hacían la mayoría. Había otros partidos también, por si acaso, no eran solamente arrianos y atanasianos, sino también había otros, pero eran muy, muy reducidos. Pero el concilio en realidad debatió estas dos posturas. La postura del arrianismo que enseñaba que el Hijo no era de la misma esencia del Padre. ¿Ok? El Hijo no puede ser de la misma esencia del Padre. Y la postura de Atanasio es que el Hijo sí era homoousios con el Padre. O sea, de la misma esencia con el Padre. Entonces, así empezó el concilio. ¿Cómo empezó? Se dice que abrió el concilio el emperador Constantino y se dio el lugar para moderar el concilio a uno de los obispos más honorables, al que Eusebio se refiere en su libro, al obispo Ocio de Córdoba. Casi la mayoría de los libros mencionan a este Ocio de Córdoba como uno de los hombres más santos de la época. Entonces, un hombre honorable, un obispo muy respetado, y a él se le confirió la confianza, se le dio la confianza de dirigir el concilio. Se le dio el paso, se empezó con la exposición de Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia expuso toda la doctrina arriana, que ya les hemos explicado. Una vez que terminó Eusebio de Nicomedia, cuenta en la historia de que Eusebio de Nicomedia, al terminar su exposición, él se sintió muy seguro y muy contento de que los que le escucharon le iban a apoyar. Cuenta la historia ahí que algunos obispos fueron donde Eusebio de Nicomedia, agarraron sus papeles y lo comenzaron a romper frente a la bulla que hacían en el concilio y repetían la palabra herejía, herejía y herejía. Bueno, luego se le dio el pase a Alejandro de Alejandría. Hermanos, aquí hay que hablar. Alejandro de Alejandría comienza a hablar en el concilio, pero quien realmente es el que está preparando todo el argumento es Atanasio. Por eso algunos dicen que lo que habló Alejandro de Alejandría en el concilio es prácticamente lo que Atanasio dijo. Entonces, por eso es que Alejandro de Alejandría va a Nicea juntamente con su diácono, Atanasio. Él fue y estuvieron juntos. Entonces, él planteó la propuesta de la eterna filiación del Hijo, que era la propuesta de Atanasio, y el debate comenzó a volverse tenso. Cada uno comenzaba a opinar, a defender sus posturas. La situación estaba ya muy tensa cuando, después de mucha discusión, se levanta Eusebio de Cesarea y propone que para evitar ya más discusiones, que la asamblea y el concilio acepte el credo bautismal de su iglesia, o sea, de Cesarea. Entonces, él estaba en todo de acuerdo con Atanasio y Alejandro, menos en que el Hijo sea de la misma esencia, sino la propuesta que Eusebio de Cesarea proponía en esta confesión, en este credo bautismal de su iglesia, era muy ambiguo. Y por eso advirtieron esto. Y por eso ahí entró el concilio en un nuevo debate. Si el Hijo era homoousios con el Padre o el Hijo era homoiousios con el Padre. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la diferencia? Parecen la misma palabra. Homoousios, sin la I entre las dos letras, o es de la misma sustancia que el Padre. En cambio, la propuesta de Eusebio, que tenía tintes arrianos, es homoiousios, o sea, de similar
similar, semejante, no igual, sino semejante sustancia. Entonces, eso nuevamente provocó una nueva discusión, la situación se puso más tensa, estaban prácticamente incluso discutiendo sobre una letra. Entonces, tanto era ya la discusión, la historia cuenta que ya tuvo que intervenir el emperador Constantino. Con autoridad, impuso su autoridad, y hermanos, tenemos que decir y reconocer que prácticamente Constantino inclinó la balanza hacia Atanasio. Entonces, finalmente el concilio de Nicea terminó. El resultado de estas discusiones fue prácticamente la creación de un credo que en la historia nosotros llamamos el credo niceno. Niceno-constantinopolitano. Constantinopolitano porque en el concilio de Constantinopla, en el 381, se va a suscribir el concilio de Nicea. Pero aquí se decidió, hermanos, y se condenó el arrianismo. El resultado era más o menos así, ustedes pueden ver, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Ojo, mire, creemos, está en plural, habla de la comunidad, de la iglesia, somos varios. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador de las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia, homoousios con el Padre. Más tarde esto va a ser traducido incluso en el latín, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, y consubstantialem patri. En el latín es consubstantialem, lo que en el griego vendría a ser el homoousios. Esto selló, digamos, la Trinidad en la iglesia, la doctrina de la Trinidad. Dios de Dios. Entonces, con esto, hermanos, el arrianismo fue combatido y derrotado. Entonces, el credo también contenía un anatema, o sea, unas especies de advertencias que aquellas personas que no se sometan a esto serán anatemizados, ¿no? Entonces, por la Iglesia Católica y Apostólica. Católica ahí es universal, como siempre se usa, ¿no? Entonces, ¿cómo terminó? Atanasio, el vencedor de Nicea, el cristianismo aplaudió y celebró una victoria temporal, pero hermanos, ¿cómo es la vida? A veces el tiempo cambia muchas cosas y con el correr del tiempo vamos a darnos cuenta que el gran vencedor que fue Atanasio, que dio su vida para defender la doctrina cristiana, fue desterrado hasta 5 veces por defender la genuina fe. Al morir Alejandro, al entrar el de obispo en Alejandría, entrarán personas, me gusta cómo usa la palabra González, ¿no? Entran charlatanes a la iglesia, entra gente sin conocimiento y comienzan a hacer la vida imposible a los que tienen la doctrina ortodoxa. Después Atanasio llevó una vida muy, muy complicada, ha sido expulsado de la iglesia, pero él seguía manteniéndose, incluso va a haber cambios. El propio Constantino va a cambiar, incluso va a quitar y levantar el cargo y la denuncia a Arrio. Muchos se preguntan, ¿y por qué este cambio? Y Constantino, el mismo emperador que convocó Nicea, va a levantar la culpa a los arrianos. Algunos dicen porque su hermana de Constantino vivía en Nicomedia y probablemente en Nicomedia, como estaba Eusebio de Nicomedia y Arrio, probablemente hayan sido influidos. Pero lo cierto es que finalmente este levantamiento de los cargos a los arrianos va a hacer que nuevamente el arrianismo nuevamente tome pulso. Y por eso
Constantino, el emperador, al final de sus vidas va a ser bautizado. ¿Y quién lo va a bautizar? Eusebio de Nicomedia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque había un interés. Los emperadores siempre estaban más preocupados por la unidad del imperio que la doctrina. Por eso es que se unían a la mayoría. Política, política. Por eso el arrianismo comenzó a crecer y cada vez, hermanos, había menos teólogos que cuidaban la doctrina nicena. Por eso siempre había una frase, ¿no? Unus Athanasius contra orbem. Un Atanasio contra el mundo. El que estaba defendiendo la doctrina se encontraba solo. Pero gracias a Dios siempre el Señor levanta a personas que van a defender y reemplazar y seguir con la tarea tan brillante que hizo Atanasio. Me refiero a los padres capadocios que más adelante van a hacer lo mismo que Atanasio, ¿no? El concilio de Nicea finalmente dio una tranquilidad temporal a la iglesia. O sea, en el 325 y los años que siguieron, la iglesia gozó con cierta paz y tranquilidad. Pero como les dije hace un rato, después surgió el semi-arrianismo con fuerza, con mucha fuerza. Y el apoyo del propio Constantino. Incluso se dice que Ocio de Córdoba, el propio honorable anciano y obispo, también se hizo arriano, ¿no? Hubo cambios catastróficos en el liderazgo de la iglesia. Por eso es muy importante lo que Pablo decía a Timoteo, ¿no? Para imponer y buscar a otras personas. No impongas la mano en cualquiera, sino en hombres que sean honestos, hombres que sean temerosos de Dios. Cuando muere Atanasio y el arrianismo o el semi-arrianismo comienza a expandirse, quienes se encargan de enfrentar al semi-arrianismo y cuidar la doctrina de Nicea son los gigantes del siglo IV. Así se conoce en la historia de la iglesia, a los gigantes del siglo IV. Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, más conocidos como los padres capadocios. Gente brillante, son cristianos con una capacidad de defender la doctrina, pero también con una vida muy consagrada al Señor. Estos gigantes del siglo IV van a ser los que van a continuar en la senda de Atanasio. Atanasio dejó ejemplo. La sombra de Atanasio cubría a ellos con su ejemplo y su valentía para la defensa de la doctrina de la Trinidad. Y por eso los cristianos a partir de aquí firmaron, se adherieron al credo niceno. Desde entonces todos los cristianos somos nicenos en nuestra doctrina trinitaria. Somos nicenos. Entonces, gracias a Dios por estos grandes hombres que el Señor levantó para la defensa de su doctrina. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto y quiero terminar con algunas palabras. Hay algo que es muy común cada vez que la iglesia pasa por situaciones complicadas. Siempre el Señor se encarga de levantar personas quienes van a defender la doctrina. Frente a Arrio, el Señor levantó a Atanasio, ¿no? Personas, pastores, obispos, con mucho amor y capacidad para poder defender. Frente a Pelagio, añitos después, Pelagio va a enseñar y va a atentar contra la doctrina de la gracia, el libre albedrío y el pecado original. ¿Quién se va a levantar para poder defender de esta enfermedad pelagiana? Va a ser San Agustín. Nosotros ya no vamos a ver el pelagianismo, pero Pelagio decía que el pecado de Adán, el pecado original, solamente le afectó a él y nada más que a él. Nosotros no hemos sido afectados por el pecado de Adán. Y el hombre peca no porque está en su naturaleza pecar, sino porque está en su voluntad.
Esto está en contra de lo que Romanos dice. Entonces, ¿quién se encargó, hermanos, de poder responder y proteger y hacer la labor de apología? Fue Agustín. Agustín enfrentó el pelagianismo y Agustín presentó la doctrina de la gracia. Habló del pecado original. Agustín no creó la palabra depravación total, pero sí la enseñanza de la depravación total, porque el término depravación total es más ya de los reformadores, pero sí Agustín habló de que el hombre está muerto. El pecado, cuando entró en la raza humana, hizo del hombre una criatura muerta. Y así, hermanos, cuando llegamos al siglo XVI se levantó el arminianismo. También el Señor usó personas para poder defender su doctrina. Que el Señor pueda usarte, que el Señor pueda usarte como instrumento de su iglesia, de su doctrina. Corregir el error puede salvar la vida a muchas personas. Que el Señor les bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Un gran abrazo, buenas noches.